buenas tardes, qué gusto que estés con nosotros acá en Canal de la Asamblea. Hola Elian, hola Brenda, muy buenas tardes. Aquí un saludo afectuoso desde Jalapa, la capital del territorio veracruzano. Pues sí, hoy rinde su primer informe de gobierno Miguel Ángel Yunes Linares, un informe de claroscuros. Había ahí integrantes del colectivo Solecito, que es un colectivo que agrupa a familiares desaparecidos, que lo etiquetaba como un monólogo autocomplaciente, y creo que es una palabra en la que algunos pudiéramos coincidir. Habrá que resaltar hoy el tema de que se reanudaron las obras que Duarte dejó abandonadas durante 1, 2, 3 años, algunas autopistas, la banderilla Misantla, el libramiento de Cardel, el libramiento de Coatepec, la conclusión del túnel sumergido. A lo mejor eso sería lo rescatable. El tema de la seguridad, la inseguridad que aqueja al Estado, creo que continúa siendo el principal flagelo de Veracruz. La violencia con Duarte el tema de la inseguridad fue caótico, catastrófico, y no se ha logrado mejorar hoy en vías del primer año de gobierno de Yunes. Él mismo lo dijo hoy, son 350 días de gobierno. Se recupera un poco el tema de la, ¿qué te diría? ¿Cómo se podría catalogar? De la disciplina financiera o el orden financiero, pero el tema de seguridad creo que sigue siendo el gran pendiente del gobierno de Yunes, y aún más pareciera, y nos gustaría que en un futuro nos cayeran en la boca, de que se ha detenido el tema de la justicia y de la aprehensión de exfuncionarios del primer nivel del gobierno de Javier Duarte, que hoy continúan en completa libertad. Noé, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Cómo estás? Bien. Aquí, de hecho, hace 1 hora y media estamos en Congreso local, escuchando el mensaje del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ante el gabinete legal y ampliado y ante diputados locales, en donde resaltó la ausencia de casi la totalidad de la bancada de Morena. De los 12 diputados que agrupa el Movimiento Regeneración Nacional, únicamente un diputado hizo acto de presencia. Los diputados del PRI también decidieron no asistir a esta primera salutación con el gobernador Yunes Linares. Pues parece que va a ser un día de agenda muy larga para ustedes ahí en el estado, Noé. Preguntarte, ¿consideras que hay gobernabilidad en el estado? Mira, es que cuando si a mí me preguntas la palabra gobernabilidad, tengo que meter obviamente el rubro de seguridad. Por supuesto. Obviamente el tema de que el ciudadano común y corriente pueda salir a las calles y sin temor a que le roben el auto, pueda ir a un cajero automático y retirar su dinero efectivo, pueda acudir a una plaza pública sin algún temor de que se vaya a desatar alguna balacera, algún hecho violento. Entonces yo creo que aquí hablamos de gobernabilidad a medias, porque hoy vemos que las secretarías de despacho, al menos Obras Públicas, retomó su trabajo de volver a construir carreteras, de volver a iniciar las obras de libramiento. Medianamente podemos hablar que la Secretaría de Desarrollo Social, históricamente durante el sexenio de Duarte, utilizado como una maquinaria política electoral de entrega de despensas a cambio del voto, bueno, hoy hay un programa de canastas alimentarias que entiendo beneficia a 300,000 familias y hay el objetivo de ampliarlo a 600,000 con una canasta, que es una despensa, digamos, una despensa mensual. En ese tema de que hay dependencias que otra vez están caminando, sí, pudiéramos hablar de una gobernabilidad a media. Pero si regresamos al otro punto que hoy el gobernador evade, no le gusta tocar, porque yo sé que es un tema espinoso para su gobierno, para su imagen pública, sí, para las pretensiones que tiene el partido en el que él se encuentra, pues es negativo. Pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sí lo habla. En 9 meses de gobierno, que es lo que lleva contabilizado este sistema ejecutivo y que es una plataforma abierta, pues 1,800 homicidios en menos de un año, el 80% de ellos son ejecuciones del crimen organizado, más de 130 secuestros, casi 200 violaciones, más de 16,000 robos. De estos 16,000 robos, más de 2,000 han sido robos de vehículos con lujo de violencia. Entonces ahí el tema es de que cuando cuestionamos la gobernabilidad, si la hay o no. Hoy en el informe que duró cerca de 1 hora y posteriormente en la rueda de prensa, a Yunes Linares se le nota un poco incómodo cuando se habla del tema de seguridad. Él justifica que es un tema nacional y que hay 23 entidades que están pasando por situaciones complejas de violencia. Y esas situaciones complejas de violencia pues tienen nombre y apellido.
Cártel de Jalisco, Nueva Generación, los Zetas, Cártel de Sinaloa y las bandas independientes que se dedican al robo de combustible, popularmente conocidas como huachicoleros. Okay. Y todas estas organizaciones criminales, pues en mayor o menor presencia, pues tienen arraigo aquí en Veracruz, ¿no? Entonces ahí es cuando la gobernabilidad, ¿de qué gobernabilidad me hablas? Si es de que está avanzando el aparato gubernamental o se reanudaron dependencias que estaban en la total inanición, sí tiene razón el gobernador, pero si hablamos de la gobernabilidad, de lo que representa la seguridad de los veracruzanos, pues esa deja mucho que desear y se cuestiona, ¿no? Muy bien. Y en ese sentido, Noé, retomando, pues, ¿cuáles han sido entonces esos puntos clave que resaltar del gobernador Yunes? Porque parece también que este año, pues, más que acciones de su propio gobierno o de meterse en estos temas de seguridad, como bien comentas, pues mucho fue de Javier Duarte, de resaltar lo que ha hecho contra Javier Duarte, todo Javier Duarte durante este año, pero él, ¿cuáles han sido estas acciones y sobre todo en esta materia tan pendiente en seguridad? Sí, yo creo que ahí radica mucho la justificación, ¿no? Porque él hoy decía en su mensaje que encontró un gobierno en emergencia financiera, que encontró un caos en las dependencias, que la emergencia humanitaria era gravísima, que miles y miles desaparecidos y los agraviados del gobierno, como los pensionados, como la propia comunidad universitaria. En ese aspecto yo creo que tendrá razón. Y lo que decía hace rato, reanudan obras, no solo carreteras, también obras de infraestructura hospitalaria, la torre pediátrica en el puerto de Veracruz, módulos de salud, Zongolica, Uspanapa, Soledad de Doblados, municipios marginales que anteriormente se encontraban en el olvido, pero el resto del discurso lo descargan quienes ya están en la cárcel. Creo que esa tarea ya habría que darle vuelta a la página y ahora, bueno, le queda un año de gobierno, ya pasó la mitad, hay elecciones el 2018 y hay un claro interés de apuntalar a su hijo, alcalde saliente de Boca del Río, como gobernador. Entonces, bueno, si lo quieres, dígame. Precisamente a futuro, ¿cuánto tiempo le queda, si nos puedes recordar, a Yunes y qué se prevé en los siguientes meses? Ya lo decías, encaminado a que pues se espera que también su hijo pueda tomar este camino hacia la gobernabilidad de Veracruz. Sí, a Yunes Linares es muy claro, le quedan 380 días de gobernador, 1 año y 15 días, pero en julio hay elecciones. Y bueno, tú lo debes saber que cuando hay elecciones federales, los estados un trimestre antes de las elecciones se meten en parálisis, se paran obras, se paran programas sociales. Entonces en ese impasse el gobierno de Veracruz entrará en un pequeño bache o en un pequeño receso, descanso, y entonces es muy poco el tiempo que tiene para tratar de recomponer el tema de la gobernabilidad, lo que hablábamos, claro, la seguridad, y además también por otro lado, bueno, si la política descansó, y lo mencionabas hace rato, en meter a la cárcel a aquellos funcionarios que sangraron a Veracruz, que saquearon el erario, pues hoy hay que recordar que de 60 funcionarios, únicamente hay 7 personas en prisión. Javier Duarte, reclusorio norte, Arturo Bermúdez, jefe policiaco, Pacho Viejo, Mauricio Dirac, de tesorero, Pacho Viejo, de Obras Públicas, Francisco Valencia en el penal de Pacho Viejo, la vocera de Duarte, Georgina Domínguez Colío en Pacho Viejo, y los demás pues andan tranquilos, pareciera con un manto protector de la impunidad. Hoy se lo recordaban varios periodistas en la rueda de prensa, que qué va a pasar con los 2 exsecretarios particulares de Duarte, y que además fueron extesoreros de Duarte, Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo, que ya les he hablado a ustedes en otra ocasión de estos 2 personajes, que ahora ya votan a favor de la bancada del PAN, y ahora ya parece que pues hubo una especie como de pacto de impunidad, y ellos andan pues tranquilos, tienen fuero, lo tendrán lo que resta de este año y lo que viene del otro. En una de esas se reeligen como diputados locales y nadie dice nada. En San Lázaro, en el Congreso de la Unión, está el caso de, aunque el gobierno de Yunes recarga sobre Alberto Silva y Tarek Abdala, ex tesorero y ex secretario de Desarrollo Social de Duarte, ojo, también están Adolfo Mota, diputados federales del PRI, pero que pareciera que el PAN los está dejando sin tocar, Adolfo Mota Hernández, Edgar Espinoso, Lilian Cepagua, que hoy recién fue investida como secretaria general del PRI, y otros legisladores federales que llegaron a San Lázaro, obviamente con el permiso, el consentimiento de Duarte, y que anteriormente cometieron desvíos de recursos en Veracruz, y no lo estoy señalando yo, lo señaló la Auditoría Superior de la Federación, los demandó el jurídico de la ACP ante la PGR,
y aquí también fueron señalados por el órgano de fiscalización, que es el similar del ACFE a nivel local y que fiscaliza los recursos de partidas presupuestales estatales, ¿no? Entonces yo creo que el reto es grande y hay todavía muchos pendientes por sanear. No, mientras algunos mientras algunos se escudan en un puesto público y ya están incluso pensando, como bien dices, en las elecciones, la población sigue ahí esperando resultados. Ya lo decías hace unos momentos, este colectivo Solicito que espera respuestas ante lo que calificaron como un monólogo de autocomplacencia. Es muy grave lo que está sucediendo allá en Veracruz y este corte de caja que sin duda deja mucho que desear. Muchísimas gracias, Noé. Nosotros nos mantendremos al pendiente y si nos lo permites en comunicación contigo. Elia y Brenda, pues muy buenas tardes y un saludo aquí desde la capital del estado. Muchas gracias.